Por favor, enciendan sus cámaras. Vamos a comenzar tomando lista. Buenos días, bienvenidos a todos. Bien, esta es la penúltima semana de clases del 2020. Estamos ya para finalizar este año. Ok, comenzamos tomando lista. Atención. Gabriel Alvarado. Cristel. Presente. Adriana. Presente. Yared. Alex. Presente. Saúl. Thaís. Presente, profe. Presente, profesor. Elkin. William. Color naranja. José Luis. Presente. Talía. Presente. Luis. Presente. Joel. Vanessa. Zaida. Faltó Zaida. Ricardo Loza. Presente. Alanis. Presente. Adrián. Adrián Yacer. Nicole. Presente. César. Presente. Nehemías. Presente. Manuel. Presente. Doménica. Presente. José Pérez. Nada, Santiago. Presente. Ok, Axel. Pilay. Brittany. Brittany Presente. Paulina. Listo. Elkin. Abel. Presente. No, Valentina Sánchez. Presente. Jordana. Presente. Valentina Vega. Valentina. Presente. Ya, ok. Carlos. Presente. Romina. Faltó Romina. Presente. Allá, David. Perdón, Alison. Alison Villasís. Faltó Alison. David. David Yagual. También faltó David. Zuleika. Presente. Ok. Listo. A ver, los siguientes estudiantes están con falta. Algunos ingresaron atrasados. Me avisan si llegaron para ponerles asistencia. Ya, los siguientes estudiantes están con falta. Gabriel Alvarado, Yared Arriaga, Elkin Díaz, Joel profe. Hidalgo. ¿Quién habló? Allá, Díaz. Ok, Joel Hidalgo, Zaida Jaén, Adrián Mite, José Pérez y Axel Pilay. Ah, no, también Alison Villasís y David Yagual. Ok, han faltado algunos. Bueno, jóvenes, quiero comenzar esta clase felicitándoles a todos los estudiantes que participaron la semana pasada en las diferentes materias, en las diferentes áreas donde se les ha pedido su participación, su colaboración. Lo hicieron muy bien, estuvo muy bonito, se lucieron y ojalá que sigan con ese ánimo, jóvenes, siempre participando. Hay una frase y es una verdad pedagógica que dice, se aprende haciendo. No hay otra forma, jóvenes. A ver, Zuleika, ¿una persona puede aprender a nadar sin meterse al agua?
No. Y si ve muchos tutoriales en YouTube, pero no se mete al agua, ¿podrá nadar? Tal vez, profe. No, la respuesta es no. Si tú haces eso y lo sueltas a alguien en medio de una piscina, solo con haber visto un video en YouTube, se ahoga. Porque jóvenes, a nadar se aprende metiéndose al agua y comenzando a nadar. A jugar fútbol, lo mismo. Hay que agarrar el balón y salir a la cancha o a la calle y jugar y patear y moverse hasta dominarlo. Miren, alguna vez había un estudiante que no le gustaba jugar fútbol. Les cuento esa anécdota. No le gustaba y no quería y no quería. Y él decía que nunca en la vida había jugado fútbol. Y decía que no le gustaba y decía que nunca había pateado el balón. Y bueno, una vez tanto lo molestaron los amigos, los compañeros, que ya lo metieron a la cancha a jugar. Y cuando fue a patear por primera vez el balón, en vez de darle al balón, le dio una patada a una piedra que estaba en la cancha. Una patada que le fracturó el pie. Fue terrible ese accidente, lo llevaron al hospital y todo. Porque jóvenes, a jugar se aprende jugando, a nadar se aprende nadando, metiéndose al agua. Y bueno, jóvenes, en todas sus materias, matemáticas, estudios sociales, química, biología que ustedes van a ver en el bachillerato, en toda actividad se aprende es haciendo. Ahí es donde uno se aprende. No solo viendo, no solo escuchando, sino también haciendo. Por eso es importantísimo que ustedes participen en todas estas actividades que se planifican, ya que ahí es donde más las personas aprenden y desarrollan muchas habilidades. Bueno, jóvenes, vamos a comenzar. A ver, Valentina Vega, la semana pasada tuvimos clase o estuvimos en feria, ¿cómo fue? Profe, ¿Sí? dice Alison que usted no la acepta. No hay nadie en sala de espera. Ah, no, sí, No, sí, dice ya. que está con Adriana. Ah, ya, con razón, pues. Ah. Claro, yo digo, aquí no hay ninguna Adriana. Bueno, ya, ok, están dos aceptadas aquí que están. Ya, ok. Eh, a ver, era... Alison es Villasís, ¿no? Sí, ¿Confirma profe. Zuleika? Sí. Ya. Ok. Listo, jóvenes y señoritas. El tema del día de hoy es un tema bomba, como se dice. Es un tema muy importante y muy impresionante también, porque uno dice, no dicen que somos una especie racional. Entonces, ¿por qué existen las guerras? La semana pasada vimos las causas de la pobreza en América Latina, la desigualdad y la pobreza en América Latina, y entre las principales causas estaba la corrupción, ¿se acuerdan? ¿Sí vimos ese tema o no? Confirme, José Luis Erazo. Disculpe, profe. ¿Vimos el tema de la desigualdad y la pobreza en América Latina o no? Sí, profe. Ya, ok. Entonces vamos a continuar con el siguiente tema. Atentos, jóvenes, que van a haber muchas preguntas sobre el tema. Y vamos a ir anotando sus participaciones aquí en clase. Ok, vamos a pedir la participación de Luis García. ¿Está presente o no? Sí, profe. A ver, lea por favor el tema y las destrezas. Las guerras y la pobreza en el mundo. Identificar las guerras como una de las principales causas de la pobreza en el mundo. Reconocer la influencia que han tenido en el Ecuador, los conflictos mundiales recientes y el papel que ha tenido en ellos en nuestro país. Muy bien, ese es el tema entonces, las guerras y la pobreza en el mundo. Ya con el solo título nos dice muchas cosas. A ver, vamos a preguntarle, ¿está Joel Hidalgo o no? Joel Hidalgo. A ver, Joel, ¿habrá alguna relación entre las guerras y la pobreza o no hay ninguna relación? ¿La una le afecta a la otra y viceversa, sí o no? ¿Qué opina usted?
Vamos, Hidalgo, su opinión. Su opinión es importante. Sí. Ya, explíquenos, ¿cómo? ¿Cómo se da esa relación? Se nos fue Hidalgo. Pero hijo, a ver, dé su criterio, su opinión. Opine, diga. ¿Cómo se dará esa relación? ¿Qué relación hay entre las guerras y la pobreza? ¿Qué pasa cuando en un país llega la guerra? Ese país se vuelve millonario, ¿cierto? Se vuelve Dígalo, Hidalgo, dígalo. ¿Se vuelve? porque se provee las necesidades básicas del pueblo. Se vuelve totalmente pobre. Donde llega la guerra, llega la pobreza y la enfermedad, jóvenes. Donde llega la guerra se destruye todo. Ojalá que nunca nos suceda al Ecuador vivir una guerra como la que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. El Ecuador sí ha tenido guerras, jóvenes, y nos ha dejado endeudados, pero hasta las orejas esas guerras. Y principalmente hemos tenido guerra con el hermano país del sur, Perú. Muy triste ha sido la historia del Ecuador en cuanto a las guerras, porque de todas las guerras, militarmente hablando, solo hemos ganado una, que fue la guerra del Cenepa. Y para ganar esa guerra, el presidente de aquel entonces, Sixto Durán Ballén, lo endeudó al Ecuador, pero hasta las orejas, para poder comprar armamento, helicópteros, aviones, armas, granadas, minas, para defender la cordillera del Cóndor, porque había una sección de la cordillera, esto está en la provincia de Entre Zamora, Chinchipe y Morona, Santiago. En esa cordillera no estaba claro el límite entre Ecuador y Perú y hubo guerra en el 95. Hace 25 años, nomás jóvenes, el Ecuador tuvo su última guerra y ojalá que sea de verdad la última. Y bueno, murieron ecuatorianos, sí, pero bueno, militarmente la ganamos esa guerra. Es decir, el Ecuador derribó más helicópteros, más aviones, hubieron más muertos de parte del Perú que del Ecuador. Pero bueno, toda guerra, jóvenes, genera pobreza, genera miseria, genera deudas. El Ecuador, como les dije, ganó esa guerra militarmente, con los aviones, las armas, con nuestros comandos de selva muy experimentados, les ganamos, ya que los soldados peruanos en su mayoría eran muy jóvenes, sin mayor experiencia para una guerra en la selva. En cambio, los nuestros eran comandos especializados en selva, de tal manera que en las emboscadas en todo el Ecuador le ganó al Perú esa guerra. Pero la volvimos a perder en las mesas de negociación. O sea, eso es lo triste, jóvenes, porque a la final igual el Ecuador terminó cediendo otra vez territorio al vecino país del sur, a Perú. Sin embargo, entonces, jóvenes, pues toda guerra, ese es el mensaje de esto, toda guerra genera pobreza. Aquí nos dice Valentina Vega, cuando hay una guerra disminuye el comercio, los trabajos y eso causa pobreza, ya que no hay sustento económico. Así es, Valentina, así como usted lo expresa, toda guerra es pobreza. Vamos a ver, jóvenes, estas 10 principales causas de la pobreza y aquí vamos a localizar, vamos a ver qué puesto ocupa la guerra en esas causas de la pobreza en el mundo. Atención que voy a preguntar las causas de la pobreza, vayan anotándolas. Aquí va. Es una epidemia que afecta a millones de personas en nuestro planeta. En el mundo, 1.400 millones de personas sufren pobreza extrema y casi 900 millones sufren hambre. No tienen acceso al agua potable y a otros servicios básicos como la salud y la educación. Las 10 causas de la pobreza en el mundo. Número 10. Modelo comercial multinacional. Se considera un factor de riesgo el desarrollo de grandes corporaciones que utilizan recursos y mano de obra barata de países en riesgo de pobreza, lo que no contribuye a su economía, sino que lo empobrece todavía más. Muchas empresas utilizan trabajadores de los países del sur para abaratar costes y conseguir un beneficio económico mayor, lo que influye directamente en el desarrollo del país. Número 9. Eso es lo que hablábamos, jóvenes, con la globalización.
genera pobreza y desigualdad, pero para los países pobres. En cambio, a los países ricos eso les conviene, porque ellos se hacen más ricos y nosotros nos volvemos más pobres. Corrupción. Eso también lo vimos la semana pasada, escuchen. O merma la asignación de recursos hacia servicios sociales de los que se beneficiaría la población. Los recursos destinados a aspectos sociales pasan muy a menudo a manos privadas que los utilizan para su propio beneficio, lo que provoca que no haya un reparto equitativo en la sociedad. Número 8. Cambio climático. Las sequías son la causa más común de la escasez de alimentos. Cada vez más tierras fértiles sufren de erosión, salinización y desertificación. La deforestación a manos de los humanos causa una erosión acelerada, lo cual dificulta la cosecha de alimentos. Miren cómo influye el cambio climático en todo esto también, jóvenes. Les cuento que en días anteriores, me parece que fue ayer nomás, el líder mundial de la ONU, usted sabe que la ONU, ¿qué significa ONU? A ver, ¿quién me dice? Organización de las Naciones Unidas. Bien, exacto, Jaén y Villasís, muy bien, Organización de las Naciones Unidas. El día de ayer pidió a los líderes de todo el mundo que declaren la emergencia climática mundial. Eso significa que los líderes del mundo recién ahorita están tratando de recapacitar y darse cuenta que el cambio climático es real y que va a traer innumerables pérdidas humanas, pobreza, hambre a todo el mundo. Y otra cosa que es súper preocupante, estoy seguro que ustedes vieron en redes sociales o en las noticias, en la bolsa de valores de Wall Street comenzaron a cotizar el agua. ¿Qué quiere decir? Que se quiere privatizar el agua. En el futuro se privatizará el agua, con lo cual este líquido vital será mucho, mucho, mucho más cara y podrán acceder al agua dulce los que tengan dinero. Así como hoy en día, jóvenes, algunos países se matan por el petróleo y se van a guerras por el petróleo, muy pronto las guerras van a ser por el agua dulce. Así de triste va la historia de la humanidad con este capitalismo salvaje que vive, jóvenes. A ver, número 7, atención. Número 7. Enfermedades y epidemias. Justo lo que estamos viviendo ahora, jóvenes, con la pandemia de COVID-19. Aunque se puede considerar también una consecuencia del bajo nivel económico de una sociedad, una población enferma es menos productiva y por tanto se crea un empobrecimiento mayor de sus miembros. En realidad, este es un círculo cerrado en el que la falta de recursos provoca la falta de medicación y la enfermedad no permite que un territorio se desarrolle económicamente. Por eso es tan importante que los países del primer mundo se preocupen por abastecer con los tratamientos necesarios a quienes más lo necesitan. Número 6. A ver, pregunta para Alanis Medrano. A ver, Alanis, ¿cómo ha influido la pandemia de COVID-19 para aumentar la pobreza en el mundo? Porque la gente no podía salir, entonces no trabajaba. Correcto. Y tenía menos recursos. Exactamente, Alanis. Eso es lo que sucede con las pandemias o las epidemias, que nos obligan y es necesario permanecer en cuarentena, encerrados, no salir, se cierran los trabajos, quiebran las empresas, quiebran las fábricas, no hay cómo salir por el miedo a contagiarse y en consecuencia, si no hay cómo trabajar, todo eso aumenta la pobreza. Mire, eso lo estamos viviendo en carne propia nosotros en el 2020. 6. Desigualdades en el reparto de recursos. Hablemos en este caso de capital, infraestructuras o recursos. A veces no todos los miembros de una sociedad pueden utilizar por igual este tipo de recursos, lo que puede derivar directamente en una situación de pobreza. Número 5. Eso es lo que sucede cuando los gobiernos no distribuyen bien la riqueza del país para todos los habitantes. Y las obras como escuelas, colegios, hospitales, universidades no llegan a todas las provincias. Entonces la riqueza se centraliza solo en una o dos ciudades que son las más grandes, las más ricas, las más importantes y todo lo demás muchas veces se queda en
se queda en la pobreza, en la desigualdad. Esa es otra causa terrible de pobreza. Seguimos, número 5. Crecimiento de la población. En el año 2011 la población mundial era de 7.000 millones de personas. Ahora la previsión es que en el año 2050 aumente hasta rebasar los 9 millones, según el Fondo de Población de la ONU. Actualmente ya casi somos 8.000 millones de personas en el mundo. Este crecimiento exponencial del número de habitantes del planeta inevitablemente contribuirá al aumento de situaciones de desigualdad si no tomamos medidas para poner freno a las causas que provocan la pobreza en el mundo. Número 4. Conflictos armados. Aquí está, jóvenes, el tema de hoy. Las guerras obligan a la población a desplazarse fuera de su lugar de residencia o a vivir refugiada en países vecinos. Miren esta escena, jóvenes. ¿Cuántos años de edad les ponen ustedes a estos niños que están aquí con armas en la camioneta? ¿Cuántos años creen que tienen? Podría ser casi nuestra edad. Exacto. Porque no tienen más de 15. Son casi de su edad, jóvenes. 14 años, 15 años. En África, por ejemplo, jóvenes, este fin de semana que pasó, en un ataque de grupos guerrilleros africanos, desaparecieron cerca de 200 jóvenes de una escuela o colegio, algo así. ¿Y saben qué es lo que sucede con ellos? Que muchos de ellos los obligan a hacerse guerrilleros y a entrenarse para usar armas y para matar. Eso sucede hoy en día en África. Y eso sucede aquí también en América Latina, joven. No nos vayamos muy lejos. ¿Acaso solo África tiene esos problemas? La América Latina también. Muchos grupos guerrilleros, por ejemplo, o grupos de narcotraficantes, reclutan a jóvenes que los secuestran de sus casas, se los llevan a las montañas y los obligan a convertirse en guerrilleros. Imagínense, jóvenes, mientras usted está en la comodidad de su casita, bien sentadito, con aire acondicionado, comiendo 3 o hasta 5 veces al día, todo bonito, educándose, estudiando, a estos jóvenes de su edad les impiden estudiar y los obligan a tomar las armas y hacerse guerrilleros, narcotraficantes, matones, etc. Eso sucede en muchas partes del mundo. Vecinos pierden su hogar, su vivienda y hasta su trabajo. Dejan atrás sus pertenencias para luchar por lo más preciado, la vida. La contienda daña las infraestructuras, limita los suministros básicos como el agua o impide que se cultiven los campos, obligando a realizar trabajos de rehabilitación o reparación y a su vez evitando que haya cosechas, con el agravante de que les roba a las personas sus derechos. Número 3. Discriminación de género. La falta de igualdad entre sexos impide la plena participación de la mujer dentro de la sociedad, limita sus oportunidades de desarrollo o el acceso a los recursos y perpetúa la pobreza. La brecha de género a nivel educativo, salarial o en el acceso a puestos de responsabilidad son ejemplos de esta desigualdad. Número 2. Esa desigualdad debe terminarse, jóvenes, porque tanto la mujer como el hombre, los dos, tenemos exactamente las mismas capacidades y no debería haber esa brecha de género, por ejemplo, en el salario, porque muchas veces esto es comprobadísimo, que aunque los dos, sea el hombre o la mujer, hagan el mismo trabajo, a la mujer la sociedad o la empresa le paga menos que al hombre. Eso no puede ser, eso no puede ser. La mujer tiene exactamente las mismas capacidades del hombre para desempeñar un trabajo. Y si lo realiza como debe ser, debe ganar igual que el hombre. O sea, no tiene por qué ganar menos. Entonces, es una lucha todo esto, jóvenes, porque en la sociedad, la mujer siempre es la que tiene la parte más dura en la familia, por ejemplo. Cuando, a ver, papá y mamá tienen los hijos, quien lleva la parte más difícil, más dura, es la mamá siempre. Claro que el papá tiene que trabajar y tiene que salir y de sol a sol trabajar para llevar lo necesario a la casa, claro que sí. Pero la mujer siempre tiene mucho más trabajo todavía. Pónganse a pensar en una mamá que trabaja, sale de la casa, trabaja y cuando regresa a la casa, ¿se acuesta a ver televisión nada más? No, regresa a la casa y tiene que ver que todo esté en orden, tiene que ver que sus hijos ya han hecho y han comido, y si no, pues ayudar a poner orden en la casa y todo eso, ¿no? Y si tiene hijitos pequeños y el niño se despierta a la medianoche
porque tiene hambre y necesita lactar, es la mujer la que se levanta y la que le da de lactar. Por lo general es así. Entonces, en todo eso debería haber equidad también. Es decir, tanto el hombre como la mujer trabajar y encargarse al mismo nivel de las responsabilidades de la casa. Ya tenemos que botar al tacho de la basura esa, esa contracultura machista. Eso de decir, no, es que yo soy hombre y yo no lavo los platos, eso ya no existe. Eso ya no existe, eso ya está caduco, eso hay que botar al tacho de la basura esas ideas. Porque antes, en la cultura machista, era así. Decían, no, es que los hombres son hombres, ellos no pueden cocinar, ellos no tienen que cocinar, ni lavar platos, ni lavar ropa, que para eso están las mujeres. ¿No? ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho eso? Todos tenemos que hacer todas las cosas necesarias en la casa, desde barrer, cocinar, lavar el servicio higiénico, planchar, lavar los platos, cocinar, todos, tanto las mujeres como los varones, todos, absolutamente todos. Y nadie tiene que estar pensando, diciendo, no, es que yo soy hombre y yo por eso yo no lavo platos. ¿No? ¿Y quién ha dicho? ¿Acaso usted no come en un plato y no lo ensucia? Pues aprenda a lavarlo también. Entonces, esto tiene que ser equitativo, hombres y mujeres, ¿sí? 2. Despilfarro de alimentos. Anualmente malgastamos a nivel mundial más de 1.300 millones de toneladas de alimentos, según indica la Comisión Europea. Qué terrible. La FAO estima que con una cuarta parte de la comida que desaprovechamos se podría alimentar a más de 800 millones de personas que sufren de hambre. Número 1. Desinterés de los países desarrollados por acabar con la pobreza. La ONG Manos Unidas constata que hay cierta indiferencia de los países desarrollados a la hora de atajar la pobreza, pues la implicación de estos no está siendo tan rápida o diligente como debería ser. De esta manera, se considera que las causas históricas de la pobreza son el colonialismo, la guerra, la esclavitud y las invasiones. Así es. Es decir, la situación de pobreza que vive una parte de la población mundial, especialmente en los países del sur, es un fenómeno que se fue desarrollando durante diferentes periodos de la historia. ¿Y tú, qué harías para acabar con la pobreza del mundo? Entonces, jóvenes, ahí tenemos 10 de las principales causas de la pobreza en el mundo. Creo que el video ha sido muy ilustrativo para que todos lo podamos comprender súper bien. En el tema del desperdicio de los alimentos, jóvenes, hay que decirlo, es verdad. Desperdiciamos demasiada comida los seres humanos en este planeta. Lo desperdiciamos. Las grandes bodegas, los grandes almacenes, muchas veces dejan que se caduque esos alimentos ahí y los tiran a la basura. ¿En lugar de qué? Si ya se sabe que esos alimentos están a punto de caducarse o ya falta un mes para caducarse, vamos a suponer que un almacén X tiene 100 quintales de arroz, por ejemplo, y usted sabe que ese arroz de aquí en un mes se va a caducar, pero usted sabe que en su tienda usted en un mes no vende más de 10 quintales de arroz, pero usted tiene 100. Es decir, puede ser que venda 10, pero 90 se le van a dañar cuando se caduque. ¿Qué se debería hacer con eso? Pues para eso, jóvenes, existen los bancos de alimentos, que son organizaciones donde uno se puede llevar esos alimentos para que sean distribuidos de manera inmediata. Porque si es un alimento que todavía está bueno de aquí a un mes o a 2 meses, es un alimento que se lo puede consumir inmediatamente y así se evita tirarlo a la basura. Eso es lo más lógico, lo más obvio. Pero muchas veces la gente con tal de decir, no, es que si yo le doy el arroz, después él no viene a comprarme, entonces mejor lo boto a la basura para que él me venga a comprar el arroz en vez de yo regalarle. Esa es la lógica del capitalismo salvaje, que no tiene nada de lógico, sino que tiene mucho de irracional y de poca solidaridad. Así de complicado es esto, jóvenes. Bien, esta pregunta ya la respondieron también, ¿por qué las guerras aumentan la pobreza en el mundo? Y bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Qué factores provocan una guerra? A ver, voluntarios que deseen participar, ¿cuáles son los factores que pueden provocar una guerra entre países? Voluntario 1, voluntario 2. Diferentes formas de pensar.
Ya, esa puede ser una, Paulina. Para ver quién es mejor. Por territorio. Quieren demostrar El su poder. fuerza por territorio, exacto. Un desacuerdo económico. Muy bien, hay intereses económicos, hay intereses territoriales. Por ejemplo, en las guerras que ha sufrido el Ecuador, la mayoría han sido por el territorio. Porque usted sabe, jóvenes, que las selvas almacenan enormes riquezas, comenzando desde la madera, siguiendo por el agua dulce. No sé si ustedes conocen la selva ecuatoriana, jóvenes, la parte amazónica. Ustedes se han de haber dado cuenta que esos ríos son inmensos y son navegables, más o menos como el río Guayas acá, pero en media selva. Ya, entonces son ríos navegables. Y un río navegable es como tener una autopista en medio de la selva. De hecho, jóvenes, por el río Amazonas uno se puede viajar por barco y se va a salir en Brasil, en el Atlántico. Entonces, los ríos en la selva son vías de comunicación, de desarrollo, de comercio, y todo eso es progreso. Y por eso es que las guerras en el Ecuador han sido principalmente territoriales, como ustedes dijeron, por intereses económicos, ya que esos territorios son muy ricos en un sinfín de recursos. Les he hablado de la madera, del agua dulce, de los ríos. No hablemos de las riquezas minerales como el petróleo, jóvenes. Nuestras selvas son los que más tienen petróleo. Por eso es el interés de las guerras de apropiarse de las selvas. Qué triste que la ambición humana, jóvenes, sea lo que ha causado tanta muerte y destrucción. Muy bien, jóvenes, esos son los principales factores que provocan las guerras, así es. Y afecta a los niños. Miren esta frase de aquí. No tenemos edad para comprender vuestras guerras. Pobres criaturas, pobres niños. Les toca sufrir las consecuencias desgarradoras de un conflicto que es creado por los adultos. Entonces, como veíamos en el video, jóvenes, hablar de pobreza es hablar de desigualdad, porque hay grandes riquezas en el mundo, pero que están en pocas manos, como veíamos la semana pasada. Y esa desigual distribución de la riqueza, miren la foto que está aquí en la diapositiva, jóvenes. Hacia la parte derecha de la foto, ahí vemos canchas de tenis, vemos piscinas, vemos un súper edificio en forma de caracol, y miren, es como que tiene una pequeña piscina aquí en cada balcón. Es una cosa, pero de lujo. Ya, pero mire, aquí hay un muro. Y detrás de ese muro, ¿qué hay? ¿Hay riqueza o hay pobreza? Ahí vemos toda la pobreza que hay, jóvenes. Aquí en Guayaquil, jóvenes, Guayaquil está catalogada como una de las ciudades más desiguales de América Latina. Jóvenes, comparen ustedes. ¿Alguien se ha ido a Vía San Borondón, La Puntilla? ¿Alguien se ha ido por ahí? Creo que todos, ¿verdad? Es como entrar a otro mundo. Es como irse a Europa. O sea, es un lujo, es una cosa, pero uno dice, ¿en qué país estoy? ¿Qué esto es Ecuador? Ya, pero vaya, cambie usted de lugar. Cambie de La Puntilla a San Borondón y váyase, por ejemplo, a Socio Vivienda. ¿Alguien conoce eso? Quizá ni conocen ustedes porque es demasiado peligroso, ni los taxistas quieren ir allá, de verdad. Así usted les pague el doble al taxista, el taxista dice, no, yo no voy, porque entro y ya me roban. Y es así. Algunos compañeros de trabajo le sucedió eso, que iban a clases, se bajaban del taxi y ahí les caían los ladrones, le asaltaban, le robaban el taxi y a los profesores le robaban todo también. Es que es peligrosísimo. ¿O ustedes han ido, han visto los suburbios más pobres de Guayaquil? De pronto la isla Trinitaria, aunque bueno, ya tiene calles asfaltadas, todo eso, ¿no? Pero bueno, o sea, lo que yo quiero decir, jóvenes, ¿se dan cuenta la desigualdad que existe en esta ciudad? Compare solamente la puntilla San Borondón con la isla Trinitaria. Compare solamente la puntilla San Borondón con Socio Vivienda. Ahí está la desigualdad. Por eso Guayaquil es la ciudad más desigual de Latinoamérica. Qué terrible. Porque no debería ser eso. Y eso se da porque los políticos que han gobernado lo han permitido y no han hecho nada para terminar con esa desigualdad, sino que les interesa, lo único que les interesa, que ellos se vuelvan cada vez más y más y más ricos y la gente
Ah, ya, a la gente solamente hay que darle pan y circo, dice. No, a la gente solamente darle fútbol y darle por ahí, hazle un buen baile el fin de año y listo. La gente ya se queda contenta todo el año con tal de que en año viejo les pongas una orquesta y los pongas a bailar. Imagínense, joven, así nos tratan, como si ya con esas migajas el pueblo ya se contenta y ya que no moleste. No, pues jóvenes, tenemos que aprender a reclamar nuestros derechos. Hay un refrán que en la sierra se dice mucho y bueno, creo que acá en la costa es válido también y quizá es el mismo refrán, pero en la sierra decimos, guagua que no llora, no mama. ¿Si hay este refrán acá o no? Valentina Vega, ¿sí dicen ese refrán acá en la costa o no? No, no, no lo he escuchado. Ya, bueno. En la sierra se dice guagua que mama, perdón, guagua que llora, mama. Guagua que no llora, no mama. ¿Qué quiere decir? Que cuando la gente reclama sus derechos, ahí realmente los políticos, los gobiernos le dan lo que necesita. Pero mientras usted no reclame lo que es justo, lo que son sus derechos, nadie le va a hacer caso ni nadie se va a compadecer de usted. Por eso es que tenemos que conocer nuestros derechos para también saberlos reclamar a tiempo a esa raza de políticos que muchas veces solo les gusta llenarse los bolsillos nomás. Zaida Jaén tiene la palabra. Profe, yo el otro día estaba hablando con mi mamá sobre algo así. Sí. Y me está diciendo que el principal problema en estos momentos es que las personas se están volviendo demasiado conformistas. Y el problema de eso es que a la larga van a olvidar cómo defender sus derechos y todo va a ir tal cual lo quieren los políticos corruptos. Exacto, exacto, Zaida. Por eso es que tenemos que ser rebeldes delante del conformismo. Hay gente que ya se conforma y dice, no, la corrupción nunca va a acabar. No, pero reclamemos como pueblo, pues unámonos, organicémonos. Tenemos que hacer algo, porque si no hacemos algo, si no decimos algo, va a ser peor y las cosas se van a volver peores. Entonces, jóvenes, tenemos que tener siempre mayores y mayores aspiraciones, siempre. Quiero seguir tocando este tema ya que lo mencionó Zaida, pero nos vamos a volver a conectar, ¿sí? Nos conectamos inmediatamente, jóvenes, por favor.